Buenas tardes, estimados estudiantes. Disculpen, tuve un atrasito, pero aquí estamos tratando de trabajar con ustedes la sesión número 11 de la asignatura Procesos de Integración. Como sabemos, aquí vamos a ver el día de hoy lo que es el tema, el bloque económico, los BRICS, su importancia, sus características, sus aspectos demográficos. ¿Verdad? Es muy importante tener en cuenta que la sigla de los BRICS hacen referencia al conjunto de países formados por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Constituyen el grupo de los países considerados, son el grupo de los países considerados los más adelantados entre los países de economías emergentes. Hay que destacar aquí un término muy importante, que son las economías emergentes. Estas economías emergentes están referidas a aquel concepto de países o economías que después de la caída del muro de Berlín o la apertura del concepto de la globalización y haber desaparecido del mundo bipolar en la Guerra Fría, el concepto globalizante económico hace andar una cantidad de países que no se consideraban potencias económicas en relación a los países más poderosos del mundo, que en este caso, Rusia, Estados Unidos, India y Europa, pues. Entonces, las economías emergentes son aquellas economías que tienen un despegue económico, el cual es favorecido por un alto grado de tecnología y economías de avanzada que los mismos países industrializados y desarrollados les proveen a estos países. Entonces, estos países como Rusia, India, China, Sudáfrica, forman parte de este gran bloque económico considerado los BRICS, ¿verdad? Entonces, los BRICS son parte de esas economías que han venido creciendo a lo largo de lo que es el siglo XXI o las primeras 2 décadas del siglo XXI, después de la caída del muro de Berlín, sobre todo. Y con ello se rompe pues la situación geopolítica, económica mundial que se vive el mundo hasta ese entonces, y pierde Estados Unidos ese rol, ese liderazgo mundial que tiene en el aspecto económico, y ya vienen otros países. No quiero decir que Estados Unidos no sigue siendo potencia económica mundial, sino que también hay otros países emergentes como los BRICS que vienen a ocupar ese espacio importante dentro de lo que es las economías emergentes y desarrolladas del mundo. Entonces, los BRICS, un grupo de países, decía, emergentes, cuyo crecimiento económico les destina a ellos estar en la primera línea de los asuntos globales. Y no es cosa de que solo se está diciendo por decir en esta exposición, sino que los hechos lo han demostrado, ¿verdad? Que estos países han jugado un papel fundamental en el desarrollo económico mundial, teniendo una economía súper dotada, ¿verdad? Súper avanzada en muchas características, pues. Entonces, el crecimiento, por ejemplo, el aspecto de la tecnología agrícola, estos países llevan una avanzada, ¿verdad? Llevan una avanzada de punta, por decirlo así. Estos países cuentan con fuertes sistemas de investigación enfocados
en muchos de los desafíos que enfrentan los países en desarrollo, sobre todo cómo alimentar a una población en crecimiento de manera sostenible, ¿verdad? Ante este escenario, se vuelve muy importante y de primera línea la investigación de avanzada, o sea, la biotecnología, la agroecología, sobre todo esto es muy importante porque los BRICS son los países que se encuentran en vías de desarrollo. Estos países están en vías de desarrollo, que comienzan a crecer con su propio nivel de producción industrial, sus ventas al exterior, etc. Entonces, los datos económicos, por ejemplo, en 2001, permiten considerar que en un futuro algunos países tendrían más peso económico que lo que se conoce como los BRICS, ¿verdad? Los BRICS es una tendencia súper desarrollada en el campo de la investigación económica, ¿verdad? Que forman parte de ese término de nuevos modelos de integración económica. Así como la Alianza del Pacífico es un nuevo modelo de integración económica, ¿verdad? Que forman parte de ese ritmo de crecimiento de los países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, ¿verdad? Los BRICS, por ejemplo, tienen una participación muy importante en la economía mundial, ¿verdad? Tienen tecnología de mucha importancia, ¿verdad? Y esto los hace a ellos tener una mayor participación en la economía mundial, en la economía globalizada en la que nos encontramos, ¿verdad? Sobre todo para el año 2020 se proyectaba que los BRICS representaban un tercio de la economía y contribuyeron en un 49% del crecimiento del PIB mundial, del PBI mundial. Entonces, esto hace suponer de que son economías en crecimiento, a pesar de los problemas que tienen, pues, porque son países que tienen también muchos problemas a lo interno, pues. Entonces, es importante tener en cuenta. Los BRICS también hacen como una reestructuración, por decirlo así, al régimen mundial del comercio, ¿verdad? Es decir, se hace una forma como una posición, ¿verdad? Un posicionamiento, perdón, un posicionamiento de estos países en las economías de avanzada, pues en el planeta. Por ejemplo, los BRICS ocupan el 22% de la superficie continental, suman el 27% del PBI mundial, según el Banco Mundial. Estas son algunas fuentes muy importantes que hay que tenerlas en cuenta para determinar ese potencial económico que hay entre estos cuatro países. ¿Verdad? Cinco países. Y en términos de habitantes, andan por el 42% de la población mundial. Pero el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que mide la variable educación, esperanza de vida, la tasa de alfabetización y la calidad de vida, Brasil ocupa, por ejemplo, el número 70, seguido de Rusia el 73, China el 94 y la India el 123. Entonces, bastante contradictorio, ¿verdad? Porque se supone de que el nivel de educación, el nivel cultural es la variable, el factor muy determinante en un país desarrollado. Entonces, esto, sin embargo, supone que, por ejemplo, China anda por el 8.7 del PBI en billones de dólares. La India anda por el 3.5, Rusia anda por el 2.1, Brasil anda por el 2.24. ¿Verdad? Entonces, esto supone que los países tienen de alguna manera una serie
desajuste o desbalance, por decirlo así, vamos a decir así en ese término. Entonces, el gobierno, por ejemplo, de Sudáfrica se adhirió al BRICS en agosto del año 2010 y los países, pues, se entiende que el país más grande de América del Sur cuenta con una población de 193.7 millones de habitantes. Lo cual significa de que el 26% de esa población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El tamaño de la fuerza laboral es del 95.21 millones y tiene una tasa de desempleo de 7.4%. Entonces, ¿cuáles son, digamos, el PBI medido según paridad del poder adquisitivo? Es de 2.24 billones de dólares, con una renta per cápita de 10,200. Su deuda interna asciende al 46.8% del PBI y la composición de este último según sectores de agricultura 6.5%, industria 25.8% y servicios 67.7%. Y así pues, todo esto hace entender de que los países que componen el BRICS, ¿verdad? Cada uno tiene una leyenda pues, de cómo está la evolución y el desarrollo de estos países en materia económica, también en materia social. Hay serias diferencias, ciertos desafíos, por decirlo así, ¿verdad? Desafíos y críticas fundamentales en cuanto al concepto de los BRICS. Pues. Algunas cifras son globales, pues, porque no determina yo diría, no determina la realidad en las condiciones que se encuentran estos países, ¿verdad? Otro tema que es muy interesante hablar acá, que esto lo tocamos la vez pasada, ¿verdad? Pero lo vamos a platicar aquí en esta clase, es la cuestión del ALBA, ¿verdad? El ALBA como ustedes saben, fue otro modelo de integración económica que surgió en el 2001, si no me equivoco, ¿verdad? El ALBA fue fundamentalmente una de las iniciativas muy importantes de integración en contraposición del ALCA, ¿verdad? Del ALCA en materia de situación económica, pues. Entonces, y uno de los objetivos que perseguía esta alianza, porque sí se puede denominar alianza, las siglas ALBA-TCP significa Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Eso significa ALBA-TCP. Es decir, es un bloque de integración, una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, en la complementariedad, la justicia, la cooperación. Eso es el ALBA-TCP, que básicamente es un grupo de países que está integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominicana, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente, las Granadinas y Santa Lucía. ¿Cuáles son los principios fundamentales en este bloque económico? El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos. Trato especial diferenciado a los países. Por ejemplo, la complementariedad económica y la cooperación entre los países participantes. Uno de los principios básicos de este bloque integracional es la cooperación y la solidaridad. El fomento de la inversión de capitales latinoamericanos en la propia América Latina. Todo esto forma parte de una cantidad de principios fundamentales que son parte del ALBA-TCP. Entonces, la estructura cuenta con una estructura orgánica cuya máxima instancia de deliberación, decisión y orientación política es el Consejo Presidencial.
que se subordina al Consejo Social, el Consejo Económico, el Consejo Político, el Consejo de Movimientos Sociales, etc. ¿Cuáles han sido sus logros fundamentales del ALBA? Pues 3 países del ALBA fueron declarados territorios libres de analfabetismo: Venezuela 2005, Bolivia 2008 y Nicaragua 2009. A través del método educativo cubano, Yo Sí Puedo, 5 millones de personas hoy saben leer y escribir. La misión Milagro ha devuelto la vista de forma gratuita a más de 3 millones de personas. Estos son algunos de los logros. Es bastante, ¿verdad?, para entender cuáles son muchos logros que se han identificado con el ALBA. Se creó el 14 de diciembre de 2004, y disculpen, yo había dicho el 2001, se creó en La Habana, Cuba. Se creó en La Habana, Cuba, por iniciativa de Fidel Castro y el presidente entonces de Venezuela, Hugo Chávez Frías, creo que se llama este señor. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos bloques de integración. Son nuevos modelos, ¿verdad? Nuevos modelos de integración que aparecen en América Latina. América Latina, ya les había dicho a ustedes que es un subcontinente muy importante, en el cual se caracteriza por tener muchos procesos que ya han avanzado grandemente, pero no se han consolidado. Procesos de integración económica. Últimamente tenemos la Alianza del Pacífico también, que es un nuevo modelo de integración que se funda en base a los criterios propios de los países que lo crean, pues. El ALBA, por ejemplo, decíamos que es una organización, un tratado, un acuerdo comercial y político, el cual se reúne en cumbres, ¿verdad? Se celebran regularmente, ¿verdad? Estas cumbres. Existe lo que es el Banco del ALBA, que es el que se dedica pues a financiar los proyectos multinacionales de los países miembros. Otorga créditos blandos y soluciona litigios de índole económica, ¿verdad? Entonces todo esto pues tiene que ver con el proceso de integración, los BRIC, para determinar los BRIC, que es un bloque económico muy importante, ¿verdad? Y es muy lógico, puede entender de que tiene lógica de entender que son importantes en el desarrollo económico mundial en el cual nos encontramos. En todo caso, pues, a ustedes, pues, aquí les dejo más o menos el concepto y el desarrollo histórico de los BRICS, su característica, ¿verdad? Para que lean el material que está ahí, y dado que no se conectaron, pues les dejo la generalización de estos temas, para que nos veamos en la última sesión, que es del 12, el próximo lunes, pues, si Dios quiere. Pasen buenas noches, nos vemos.